Hola, ¿qué tal? Os voy a enseñar a cómo crear una base de datos en SQL Server. Lo voy a enseñar de dos maneras, a través de código y a través de las mismas herramientas del SQL Server, ¿no? Seguido a eso voy a explicar qué es una base de datos y para qué sirve una base de datos. Y para finalizar voy a explicar y enseñarles la creación de tablas, ¿no? En SQL Server y los tipos de datos más comunes que existen, ¿no? Como parte de introducción. Para eso vamos a comenzar. Voy a enseñar primero la forma de creación de base de datos a través de código, que es muy simple, la verdad es muy corto. Sería create database. Seguidamente viene el nombre que le quieres colocar a esa base de datos, ¿no? En este caso le vamos a poner b de prueba 1. Listo. No es necesario escribirlo mayúscula o minúscula, igual el entorno del SQL Server lo va a interpretar igual. Pero sería bueno que se escriba con mayúscula, ya que eso serían las buenas prácticas, ¿no? Los comandos me refiero. No, el nombre puedes colocarlo minúscula, mayúscula, dependiendo, ¿no? De gustos, digamos, ¿no? Ya después de seguido a esto, presionamos la opción de execute o F5, ¿no? Cuando nos aparezca este mensaje significa que ya ha sido creado. Y por lo que vean acá todavía no se visualiza, ¿no? Si llega a pasar eso es muy simple. Le vamos a la opción database, le damos un refresh y automáticamente vamos a poder visualizar la base de datos que hemos creado. Obviamente es una base de datos vacía, que no tiene tablas, no tiene procedimientos almacenados, vistas. Es una base de datos nueva. Esta sería la primera forma, y la segunda forma sería esta. Le vamos a dar clic a database, new database, y es muy sencillo. Te da el campo para que le pongas el nombre a la base de datos. Entonces en este caso le vamos a poner b de prueba 2 y listo. Le ponemos y listo, se visualiza. Si en el caso no se visualiza, ya saben, database, refresh y les va a aparecer las dos bases de datos vacías, ¿no? Ahora, seguido a esto, voy a explicar las preguntas más importantes, ¿no? ¿Qué es una base de datos y para qué sirve una base de datos? Acá tengo unas diapositivas muy cortas para explicar eso. Aquí sería, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Es una herramienta para recopilar información y organizarla. Básico, esencial, sirve para eso, ¿no? Puedes almacenar cosas sobre personas, productos, pedidos, ventas, las cosas que tengas en tu inventario, etcétera, ¿no? Hay mucha información que puedes guardar. Eso sería básicamente, ¿no? Que es una base de datos. Para no leer todo, ¿no? De ahí la siguiente pregunta más importante todavía: ¿para qué sirve una base de datos? Una base de datos permite almacenar gran número de información de una forma organizada para su futura consulta, realización de búsquedas, nuevo ingreso de datos, etcétera, ¿no? Ahí tú puedes consultar, registrar. La base de datos lo usan mucho las empresas que manejan mucha información, como bancos, supermercados, etcétera, ¿no? Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos, ¿no? Estas se dividen en columnas y filas. A tabla se refiere, por ejemplo, una base de datos de ventas de celulares, ¿no? Entonces tiene tablas principales que siempre van a estar, que sería tabla clientes, tabla productos, tabla ventas, tabla inventario. Entonces son tablas que sí están porque es parte del negocio, ¿no? Pueden haber muchos más, sí pueden haber, pero esos serían los principales para esa base de datos de ventas, digamos, como ejemplo, ¿no? Están, bueno, como dice, ¿no? Se divide entre columnas y filas, ¿no? Que eso también lo vamos a ver entre un rato. Y para finalizar, que esto también me parece muy importante, que es como una parte de introducción, ¿no? A este mundo de base de datos de SQL Server, ¿no? Cada sistema de base de datos tiene campos que pueden ser similares o diferentes, pero entre los más comunes tenemos. Ahí menciono unos 5, obviamente hay más, pero estos serían como los principales, los más comunes, los que más se utilizan. Sería campo numérico, donde podemos encontrar enteros y reales. Serían bueno, para SQL sería campo int,
decimal, ¿no? Son campos numéricos. Los booleanos, verdadero y falso, sí, no, para los que programan, true, false, 1, 0, booleanos, ¿no? Memo se refiere a un campo text, un campo varchar en SQL, solamente que memo se usa mucho en Access. Por ejemplo, si tienes una base de datos en Access y quieres migrar a SQL Server, tienes que convertir lo que son campos memos a campo string o text varchar, ¿no? Y los siguientes fechas es algo muy común, tipo de dato fecha, siempre va en las tablas como fecha de registro, fecha de modificación, fecha de venta, etcétera, ¿no? Fecha de anulación también si quiere anular un producto, o sea, todo eso se guarda en una base de datos, ¿no? Y lo incrementables, que son campos mayormente que son numéricos, ¿no? Que son mayormente se utiliza para los IDs, para no repetir IDs. Se configura en la misma tabla, cuando creas una tabla, se pone el ID principal y tú lo puedes configurar para que sea autoincrementable de 1 en 1, de 2 en 2, o que comience de a partir del 3 para adelante. Eso se puede configurar, pero lo normal es que sea de 1 en 1, ¿no? Eso sería lo principal como concepto de introducción. Seguido a esto voy a explicar más o menos, voy a crear una tabla y voy a explicar estos 5 tipos de datos comunes, ¿no? Para que se entienda un poco. Comencemos con el numérico. Para esto voy a crear voy a dar la opción de New Query, que sería una nueva hoja, ¿no? Para empezar a crear la creación de tablas. Para no confundirnos. Nos dirigimos acá y vamos a trabajarlo en nuestra primera base de datos, ¿no? B de prueba 1. Escribimos el siguiente comando, create table, y el nombre, ¿no? En este caso le vamos a poner T clientes, ¿no? T de tabla, ¿no? Clientes. Y abrimos acá paréntesis y vamos a poner acá ID cliente. ID cliente. Sería un int. Int significa numérico, no es un campo numérico entero. Es a lo que se refiere aquí. Podemos encontrar enteros y reales, ¿no? Seguidamente vamos a ver el tema de booleanos, verdadero y falso. Para esto también se utiliza mucho, por ejemplo, estado. Le podemos poner un estado que sería un bit es unos y ceros, ¿no? Eso sería un ejemplo. Siempre va una coma para poner la siguiente columna. Estas serían las columnas, ¿no? Qué columnas tiene tu tabla, ¿no? Los registros se colocan después, puedes insertarlo manualmente a través de un sistema creado, etcétera, ¿no? Para seguir con la explicación, vemos que, como le decía, son los campos varchar, ¿no? Aparece cuáles serían los varchar, los text. Podría ser, por ejemplo, el nombre cliente, le podemos poner un varchar y en este caso le ponemos 50, ¿no? ¿Qué significa 50? Es la longitud de campos que tiene el cliente. O sea, por ejemplo, si ponemos nombre, que no pase de los 50 caracteres, ¿no? Porque está permitido. Si yo le pondría 10, acá se pasa y obviamente no me va a dejar insertar este dato en este campo nombre, ¿no? Es por eso que hay que tener mucho cuidado, ponerle siempre lo máximo, ¿no? En este caso le ponemos 50, le podemos poner 100 para evitar problemas, ¿no? Seguidamente una coma. El último nunca tiene coma. Listo. Después de esto, también puede ser otro campo. Si no es varchar, puede ser un text, ¿no? Por ejemplo, apellido paterno, ¿no? Decir, ¿no? Le podemos poner text. También lo lee, pero lo normal es usar un varchar, ¿no? Es lo más común. Bueno, seguimos, ¿no? Fecha es muy importante. Podemos ponerle fecha de registro para saber cuándo se registró ese cliente, ¿no? Podemos usar campo date o datetime, cualquiera de los dos. La diferencia es que datetime te dice fecha y hora, y day solamente la fecha, sin hora. Vamos a ponerle con fecha y hora ya. Listo.
Después, el autoincrementable. Este, como les explicaba, básicamente dice son campos numéricos enteros. En este caso sería nuestro ID cliente. Aquí le vamos a poner que es una llave primaria. Primary key es una llave primaria y significa que nunca se va a repetir. Es un ID que nunca se va a repetir, y eso es muy importante porque si se repite puede ocasionar muchos problemas, conflictos en consultas, etcétera. Ya que viene la parte más importante, el incrementable. Le ponemos acá identity 1, 1. ¿Qué significa eso? Que arranca desde el 1 y va incrementando de 1 en 1. Si acá le pongo 3, si acá le pongo 3, incrementaría de 3 en 3. Comienza desde el 1 y 3 en 3, ¿no? Pero lo normal, lo más común es que sea de 1 en 1. Seguido a esto, ya está creada nuestra tabla. Vamos a ejecutarlo. F5, execute, presionen. Listo. Ahora vamos a refrescarlo. Abrimos table, la opción de tables, y vemos que está nuestra tabla cliente, ¿no? Nuestra tabla cliente le vamos a dar para que se vea. Tiene 4 columnas: ID cliente, nombre cliente, fecha de registro y estado. Y esos son los campos, los principales, ¿no? Explicado uno por uno, están acá. Obviamente no hay ni una data, solamente está la tabla creada con eso, ¿no? Si quieres ver el diseño de la tabla, lo podemos ver acá también, ¿no? Es un campo int, bar chart, que serían los memos, fecha de registro, que es un campo date, estado, que serían los booleanos unos y ceros, y el ID cliente, que es incrementable, ¿no? Le hemos configurado que sea incrementable. Listo, eso sería todo. Entonces vamos a insertar un registro para que sea modo prueba. Le vamos a dar de forma con las herramientas del mismo SQL, ya, porque si lo explico por código, eso sería para un nuevo video, porque hay muchas cosas ahí que comentarles para no hacerlo tan largo. Entonces acá, como les decía, ¿no? Acá ya no te permite escribirle, ¿no? Porque le hemos puesto como primary key y es un campo identity, solito lo va a generar. Ya lo pusimos, lo configuramos para que sea de 1 en 1, entonces ya no va a haber problema ahí. Aquí vamos a estirar para que se vea bien, ¿no? Nombre cliente, le vamos a poner mi nombre, sencillo. Fecha de registro, le vamos a poner la fecha de hoy. Y en estado le vamos a poner 1. Como se da cuenta, solito se puso la hora, ¿no? Porque le puse un campo daytime. Tú le puedes poner, ¿no? En este caso lo estoy poniendo manual, pero cuando se hace a través de un sistema, solito te coloca la hora que es, ¿no? En este caso le escribí la fecha para no hacerlo tan largo. Y el estado que se puso true, yo le puse 1 y se puso true. Si le pongo 0, se pone false. Y el nombre, ¿no? Ahora ya está insertado mi primer registro en la tabla cliente, que, bueno, los que saben más de SQL Server se darán cuenta que son 4 columnas muy simples, pero existen muchos más. Faltaría campo DNI, apellido paterno, materno, número telefónico, correo, edad, más campos, ¿no? Entonces, pero para no hacerlo tan largo y para explicar solamente lo necesario. Seguido a esto, vamos a hacer la consulta de nuevo, ¿no? Se creó, le vamos a, para no marearnos, vamos a volver a crear, a dar clic aquí en clientes, la opción select top 1000 filas, ¿no? Y vamos a ver que ahí está nuestro registro, ¿no? Simple, con los campos principales, ¿no? Eso sería todo por ahora. Es como la introducción de la base de datos y la creación de tabla de manera sencilla, ¿no? Para empezar. De ahí vamos a entrar más a detalle y aprender más cosas, ¿no? Eso sería todo por hoy. Gracias.